comentario, de manera que podamos avanzar con la sesión lo más, más cómodo posible, ¿no? Me imagino que acá tenemos a muchos abogados, me imagino que también hay mucha gente que está interesada por algo en el derecho corporativo, así que bienvenidos a todos, les agradezco, acá como hay casi 55 personas, así que vamos a avanzar con la primera clase. A ver, ¿cómo voy compartiendo la pantalla, ¿no? A ver, un segundito, por favor. A ver, un segundo. Me avisan si se puede ver. A ver, acá está. Ok. A ver. Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí se ve, ¿correcto? Sí, correcto, sí se ve. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a hablar primero del derecho comercial, los conceptos fundamentales del derecho comercial. A ver, cuando hablamos de derecho comercial, más o menos ¿a qué lo asociamos? Asociamos usualmente al comercio, ¿no? A la actividad comercial, a la actividad más o menos económica. Usualmente también relacionamos mucho al derecho comercial con el derecho societario, ¿ok? Entonces, acá sí tenemos que conseguir un concepto, ¿no? Que lo pueda definir. Entonces, principalmente yo he encontrado un concepto que me pareció lo más cercano, pero en realidad es un concepto muy abstracto, porque tienen muchos temas relacionados a economía, a derecho societario, hasta el derecho civil. Entonces, poco a poco, con el avance de las sesiones, vamos a ir entendiendo un poco este tema del derecho comercial. En sí, el concepto que les voy a traer es, el derecho comercial es una rama independiente y autónoma del derecho, la cual busca velar por los intereses comerciales y las relaciones jurídicas que emanan de estas. Como les había comentado al inicio, perdón, ¿qué nos asocia, no? Al comercio, a la actividad económica, ¿no? Y acá hay tres elementos esenciales que nos llaman cuando hablamos del comercio, ¿ok? Estos tres elementos para que una actividad se considere comercial y por lo tanto esté sujeta a regulación y a las leyes comerciales son, como pueden ver acá, tres: fin de lucro, actividad productiva e intermediadora y la habitualidad. ¿Qué es el fin de lucro? Principalmente es obtener una ganancia económica a través de la realización de una actividad, ¿no? Es lo que usualmente hacen los pequeños, medianos, grandes empresarios, ¿no? Inicialmente nacen con una idea y luego buscan obtener ganancias económicas con esta idea, ¿no? Principalmente es eso. Luego también tenemos la actividad productiva e intermediadora, que se refiere a la producción. Puede ser la distribución, comercialización de bienes, servicios. Por eso tenemos ¿qué es una comercialización de un servicio? Puede ser una empresa de consultoría, puede ser también una planta de producción, distribución también, ¿no? ¿Y qué buscan? Estas empresas buscan, o estas sociedades pequeñas, estas pequeñas MIPES, buscan satisfacer necesidades de los consumidores, ¿ok? Es decir, el comerciante debe tener una actividad económica que genere valor y que sea útil para el consumidor. Si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, lo que busca ahí es esta idea, ¿no? Ya vimos el fin de lucro, vimos que tiene que hacer una actividad productiva e intermediadora y finalmente que sea habitual. Se refiere a que sea algo regular y continuo a la actividad comercial, ¿no? Que la realiza de manera constante, no esporádica, ¿ok? Eso principalmente sobre el concepto principal del derecho comercial. Acá también podemos saber darles algunos conceptos adicionales. El propósito de estudio del derecho mercantil, porque también le llamamos derecho mercantil, derecho comercial, es principalmente analizar, porque ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a analizar la Ley General de Sociedades, que es una de las bases del derecho comercial. También tenemos otras fuentes del derecho
de las cuales vamos a ir trabajando. Por ejemplo, yo que reviso constantemente contratos, yo que reviso constantemente, de acuerdo a mi rama del derecho, ¿no? Que es, como les comentaba, derecho financiero, mercado de capitales, también he trabajado en banca. Entonces, reviso mi ley de cabecera, y la que ustedes van a tener ahora en este curso va a ser su Ley General de Sociedades, ¿no? Pero también hay otros aspectos adicionales. No solamente vemos cómo se regulan las sociedades. El derecho comercial abarca una amplia gama de otros aspectos que también lo vamos a desarrollar poco a poco, ¿no? Que es la actividad económica, también puede ser el tema de marcas, también están las fusiones y adquisiciones, también están las quiebras, también. Entonces, hay un montón, títulos, valores también. Entonces, hay un montón de temas que engloba el derecho comercial. Si nos ceñimos al derecho societario, esa sería principalmente la diferencia, ¿no? El derecho societario se enfoca principalmente en el análisis normativo de las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades, ¿ok? El derecho comercial abarca muchos más. También, por ejemplo, un tema del temario que vamos a ver en estas semanas va a ser contratos mercantiles. Entonces, también esto abarca, ¿no? El derecho comercial es súper amplio. Vemos, a mí que me gusta realmente desde mis inicios estudiando derecho, la economía. Entonces, para mí ha sido la fusión, así por así decirlo, de mis dos carreras, de las dos carreras que a mí me gustaban, ¿no? Que era derecho y economía. Entonces, súper interesante, ¿no? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Como les comentaba, ustedes saben que todas las ramas del derecho tienen fuentes. En realidad tenemos la principal, la más importante de todas, que es la Constitución Política del Perú. Ahí nos regimos, ¿no? Para el derecho comercial, yo diría, y muchos autores también dirían, que en realidad el título de la parte económica, ¿no? En la Constitución Política es la que más o menos englobaría cómo se maneja el Perú, de acuerdo, ¿no? A la actividad económica, todo lo relacionado a ello. Ahora vamos a abrir para que puedan ver los artículos principales que inician en el artículo 58. Así que lo vamos a ver. También el Código de Comercio de 1902, y diremos, ¿tan antigua esta norma? Sí, es correcto que tiene varios artículos ya derogados, pero hay muchos vigentes que todavía se encuentran y los revisamos, y también es parte de nuestro estudio, ¿no? La ley, para mí, madre del derecho societario y del derecho comercial, también es la Ley General de Sociedades, sumamente importante, es la base de muchas, la revisión, como les digo, ¿no? Yo cuando trabajo constantemente estoy revisando mi ley general, hasta para ver temas de financiamiento, por ejemplo, las emisiones de bonos. Hay un capítulo especial de emisión de obligaciones y ahí la reviso constantemente. A pesar de ser una rama que yo diría, uy, esto lo veo en otras cosas, no, también las manejamos acá. Y también tenemos normas complementarias, que podría ser la ley de mercado de valores, la ley de propiedad industrial, entre otras. Y otras fuentes importantes, sumamente importantes, es, por ejemplo, la jurisprudencia, que si no tenemos abogados acá presentes, más o menos les explico qué es, son sentencias, o también pueden ser disposiciones del tribunal registral, por ejemplo, que dictan, ¿no? Una sentencia que se vuelve aplicable para los casos posteriores, ¿no? Por ejemplo, yo he revisado para titularme, y otros abogados que también se han titulado, hemos tenido que exponer expedientes. Entonces, ahí también nos basamos en revisar jurisprudencia, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los tribunales respecto a un caso que tal vez es controversial y que tiene muchas opiniones contrariadas? Entonces, se revisa la jurisprudencia, y ahí también podemos utilizarlo como base y fuente del derecho, ¿no? Y la doctrina, que son los comentarios que pueden tener autores muy reconocidos en Perú, de derecho comercial o derecho societario también, ¿no? Libros de autores reconocidos como Elías La Rosa, entre otros, ¿no?
Hasta acá, ¿hay alguien que tenga alguna consulta? No sé si tienen alguna duda o podemos seguir continuando. Bueno, vamos continuando para avanzar con este tema. Ok, la siguiente diapositiva. Como les comentaba, sí me gustaría abrir la Constitución y veamos la parte de, acá está, la tengo abierta, voy a compartir esto. Y sí les digo que traten de tener su Ley General de Sociedades a la mano para revisarla constantemente. Sin tener nuestra base legal, vamos a estar un poco perdidos. Entonces, los que somos abogados sabemos que utilizamos SPIG, que es una plataforma donde podemos descargar las normas, es gratuita, así que les recomiendo muchísimo que la puedan utilizar. Les voy a pedir a nuestra coordinadora que les pase el link para que también lo puedan revisar y que estén siempre con materiales de revisión, de estudio. A ver, un segundo que voy a compartir esto. Acá está. Perfecto. Sí pueden ver, ¿no? Acá tenemos el título. Ya, ahora sí. Acá tenemos del régimen económico, ¿no? Esta es la Constitución peruana. Como les había comentado, el artículo inicia el régimen económico y creo que es la base del derecho comercial también, ¿no? Acá podemos ver cómo el Estado reconoce el pluralismo económico, la iniciativa privada es libre, ¿no? Acá es artículos sumamente importantes que son la base de muchas normas. Prácticamente todas las leyes de la Superintendencia de Mercado de Valores tienen que mantenerse dentro de los parámetros de la Constitución, ¿no? Acá revisamos, siempre tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, si leemos el artículo 58, dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado, que es la que tenemos acá en Perú. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. También el artículo 59 dice, ¿no? El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Por así decirlo, el Estado nos deja ser libres para poder tener libertad de empresa, o sea, de poder hacer nuestra actividad comercial, entre otras, siempre que esté dentro de los parámetros de no ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública, ¿no? Entonces, promueve a las pequeñas empresas y en general, ¿no? Y también, como dice el artículo 60, el Estado reconoce el pluralismo económico, ¿no? Entonces, acá también hay una parte importante, si vemos lo que dice, ¿no? La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. O sea, hay respeto, ¿no? Y esto también está muy relacionado al derecho societario, porque tenemos, y derecho registral, ¿no? Nosotros ya vamos a llegar a la última clase, que es cómo creo mi empresa, ¿no? Cómo constituyo mi sociedad. Y acá el Estado te promueve, ¿no? Te dice, oye, nosotros promovemos la propiedad y la empresa. ¿Y qué? Y cuando yo creo una empresa, ¿dónde la inscribo? En registros públicos, ¿correcto? Y lo mismo sucede cuando nosotros adquirimos una propiedad, ¿dónde la inscribimos para darle legitimidad y con terceros? Es en el registro también inmobiliario, ¿no? De registros públicos. Entonces, acá siempre tenemos que tener presente, ¿no? Que acá el Estado promueve efectivamente la propiedad y la empresa, ¿no? Entonces, todo esto está sumamente alineado con lo que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque el comercio, en realidad, el derecho comercial nace con eso, con los mercaderes, con la revolución también industrial, ¿no? Con estos comerciantes que viajaban y traían distintas telas y así vendían. Entonces, entre ellos hacían los trueques. Entonces, así realmente nace el derecho comercial. ¿Por qué? Porque busca regular esa actividad, ¿no? Entonces, sumamente interesante este tema. Así que vamos a regresar con la presentación, pero sí, como les comentaba, sí es importante que siempre tengan su
sus normas a la mano para cualquier consulta, ¿no? A ver, un segundo, voy a abrir nuevamente la presentación para que la puedan visualizar. A ver. Sí, ahora les envío el link para acceder a las normas. Les voy a dar manual, tengo también un manual de derecho comercial para que lo puedan revisar. Así que pueden ir hojeando para ir adelantándonos a las clases también, para que podamos discutir también en clases, ¿no? Algún punto de, no sé, yo tengo una opinión acá como les comentaba, ¿no? Yo soy pro empresa, pero también respeto otros puntos de vista, ¿no? Me parece sumamente importante entender, porque, lo que les había comentado, que ya cerré el tema de la Constitución, pero ahí también hay empresas públicas, ¿no? ¿Alguno sabe de alguna empresa pública? De todas maneras conocemos, ¿no? A ver, sí, se los voy a compartir de todas maneras el manual. Pero alguien que me diga una empresa pública que tiene accionariado el Estado, a ver si alguien se lanza a darme. Hay un montón, ¿ah? Muy bien, Petroperú, correcto. Es una empresa estatal encargada de la explotación, de producción, claro, transporte, comercialización de petróleo, Sedapal, excelente. Hay muchísimas empresas que tienen accionariado público, correcto, del Estado, perdón. Así que muy bien, excelente. Entonces, hasta el mismo Estado termina siendo parte de la actividad comercial. Entonces, todo eso tiene que estar, bueno, ellos también tienen una norma, una ley que sale para la creación de empresas con accionariado del Estado, pero ellos también se rigen, firman contratos privados con otras empresas privadas. Entonces, al final, también se suscriben al derecho comercial, ¿no? Al derecho societario y al derecho registral cuando se tenga que aplicar, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar este link, no se preocupen. Luego, acá lo que les había adelantado un poquito, ¿no? Tenemos el ámbito de aplicación del derecho comercial. Acá, ¿no? Entonces, ¿dónde aplicamos el derecho comercial? En general, ¿no? Como les indicaba, en el comercio, ¿no? Cuando por ejemplo, ¿no? Dos mercaderes, dos emprendedores de gamarra negocian, firman un contrato, se venden entre ellos telas y bueno, firman un contrato, pero tienen que regular su relación comercial, ¿no? Entonces ahí existen contratos, por ejemplo, existen los contratos mercantiles, pueden ser contrato de agencia, contrato ¿qué puede ser? Hasta de emisión de obligaciones, títulos valores también, que ahí llegamos, ¿no? ¿Qué más regula? Otro ámbito de aplicación del derecho comercial. Aquí en Perú tenemos las sociedades comerciales, que también es otro punto a tratar en esta sesión, ¿no? Los tipos de sociedades. Como les comentaba también, a ver un segundito, ya. Lo que les comentaba también eran los títulos valores, que son, algunos deben ya saber qué son los títulos valores, pero ¿qué son? Son documentos que representan un derecho económico, ¿ok? Y que pueden ser objeto de negociación. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser un título de valor? Puede ser un cheque, puede ser un pagaré, ¿no? Puede ser, hay miles, ahorita ya me olvidé de todos los que hay, pero hay una ley completa de los títulos valores. Entonces, sí sería bueno que también lo revisemos y vamos a revisarlo también en contratos mercantiles rápidamente porque no tenemos mucho tiempo en 2 semanas. Pero estos documentos son tan importantes para la actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un banco, también tienes que firmar un pagaré para dar cierta garantía a un préstamo. Entonces, estos facilitan la comercialización, facilitan la negociación, ¿no? No solamente se firma con bancos, también entre personas privadas, también, ¿no? Los cheques, las emisiones de estos contratos o para transacciones comerciales y financieras, ¿no? Esos son algunos ejemplos de títulos valores. Luego también tenemos el tema de la propiedad industrial, ¿no? Que cuando, por ejemplo, creas un producto, bueno, también lo puedes inscribir en Indecopi, lo puedes hacer propio, ¿no?
Competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Es cuando, por ejemplo, tienes, bueno, diciéndolo en simple porque vamos a ir desarrollándolo poco a poco, es cuando son dos empresas, ¿no? Que pueden tener conflictos porque están compitiendo, ¿no? Entonces, para vender su marca y pueden terminar en competencia desleal, diciendo que la marca contraria es de lo peor, y así no se busca promover el mercado, ¿no? Lo que se busca es que exista un respeto, sabiendo que el mercado no debería existir un monopolio, ¿no? Más bien lo contrario, debería, mientras menos monopolio haya, como es el caso de las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Antes, hace muchos años, solamente habían unas cuantas aerolíneas y obviamente los precios de los pasajes aéreos eran carísimos. Entonces, cuando empezaron a entrar nuevas empresas, lo que se promueve ahí es que bajen los precios, ¿no? A mayor oferta, claramente bajan los precios, ¿no? Hay más, te ofrezco. Bueno, yo compito contigo. Igual que también recordemos, ¿no? Movistar, Claro, Nextel. Antes al comienzo habían dos y era carísimo. Ahora creo que te regalan 2.000 gigas por no sé cuánto. Entonces, eso es lo que buscamos, lo que busca en realidad el mercado, ¿no? El mercado busca que no exista el monopolio para que se fomente así la actividad económica y le dé opciones a los consumidores también, ¿no? Y también, bueno, tenemos los contratos mercantiles, como les había comentado, que ya lo vamos a ir desarrollando en una sesión completa. Ahí tenemos una serie de contratos, hasta contratos de los pasajes. Cuando ustedes compran un pasaje es un contrato, es un tipo de contrato mercantil también, ¿no? Porque tú firmas, bueno, no lo firmas, pero cuando haces clic estás firmando. Entonces, también hay una obligación de cara al consumidor por parte de la aerolínea y también de ustedes, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y bueno, también el tema de quiebra y el derecho concursal, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos avanzando a la siguiente diapositiva. Ay, no sé si... A ver, justo estoy leyendo. Operadores, exacto, competencia desleal. Perfecto, hay monopolios, Inca Pharma, sí, exacto, también hay algunos operadores de celular, correcto. 4 son monopolios, pero pero no se respeta. Sí, en Chile también hubo un caso que tuvieron bueno, era del papel higiénico y tuvieron que devolver a las personas porque no, o sea, prácticamente se concentró el mercado y busquen el caso, fue una noticia por un buen tiempo y fue toda una locura, ¿no? En el mercado, pero sí, efectivamente hay muchos casos de esto y lo que en realidad se promueve es evitar, ¿no? Que ya no exista el monopolio, pero siempre sí, como dicen las farmacias, ¿no? Acá como comenta uno de las personas que están acá presentes, que vamos pasando a la siguiente diapositiva. Ok. Básicamente vamos a hablar ahorita de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pero viendo conceptualmente qué dice la Ley General de Sociedades. Como les dije, por favor, la próxima sesión les voy a enviar la Ley General de Sociedades y la idea es que la vayan hojeando, porque no todos somos expertos, ir viendo los conceptos. Hay libros sumamente fáciles de entender, por ejemplo, como les comentaba, Elías La Rosa, que comenta la Ley General de Sociedades, es excelente, lo explica al detalle. Hay muchos artículos un poco complicados de entender, por ejemplo, en reducción de capital, cuando he tenido casos y he tenido que ver esos temas, ha sido un poco complejo, entonces ayuda. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, siempre consulten con los libros. Y ahora que tenemos, no sé si saben, me imagino que sí, con la inteligencia artificial, ahora existe ChatGPT también. Así que hay muchas alternativas de verdad para todos estar súper informados y les recomiendo muchísimo siempre estar revisando las normas, que se actualizan constantemente, pero eso, la próxima sesión sí les voy a pasar la Ley General de Sociedades para que la tengan ahí a la mano. Pero bueno, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos dice, ¿qué es la sociedad, no? Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios
para el ejercicio en común de actividades económicas. En realidad, como le decía, esta definición es sumamente abstracta, nos mezcla primero quiénes constituyen, no define específicamente qué es la sociedad, dice que aportan bienes o servicios. Poco a poco ahora en esta sesión vamos a ir desenmarañando este tema, ¿no? Para el ejercicio en común de actividad económica. Eso es lo que se entiende, ¿no? Lo que dice. Pero en realidad la sociedad puede tener muchos conceptos, ¿no? Según en general el derecho peruano, una sociedad es una persona jurídica creada por dos o más personas, naturales o jurídicas. Las personas naturales sabemos que son las personas, tú, yo, y las jurídicas son estos entes que se crean, ¿ok? Sea por ley, sea por cuando se inscriben en registros públicos, que también vamos a explicar la creación de las personas jurídicas, ¿no? Esto ya es derecho civil, pero no quiero complicar mucho a las personas que están presentes y no son abogados, entonces quiero explicarlo genéricamente, porque ya nos adentramos a acto jurídico y tantas cosas que son un poquito más complejas. Y entonces, ¿qué nos dice, no? Que se unen para realizar actividad económica en común y compartir beneficios y las pérdidas que se generen, ¿no? También la sociedad se constituye mediante un contrato de sociedad, que es la que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en una de las sesiones, ¿no? En la que se establecen las reglas y condiciones que regirán esta gestión. ¿Y cuál es ese contrato? Cuando constituyes una empresa, ¿no? Es tu minuta de constitución de tu empresa, ¿no? Ahí tú eliges qué tipo societario quieres ser, si quieres ser una SAC, si quieres ser una sociedad anónima abierta. Bueno, no tenemos 1000 tipos, pero tenemos varios tipos de sociedades que se pueden constituir y que están reguladas en la Ley General de Sociedades, que son las que vamos a revisar. Tomar en consideración que también existe una regulación para otros tipos de asociaciones, que son otro tipo de personas jurídicas, ¿ok? No hay que confundir esto. Estas están reguladas en el Código Civil. Las que vamos a revisar en estas sesiones van a ser las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Hola. Ok, vamos a continuar. Por favor, quien esté con el micro, le pediría que lo silencie, por favor. Ok, bueno, como les decía, entonces vamos a concentrarnos ahora a revisar las sociedades que están reguladas en la ley general. Les voy a también mandar un cuadrito que diferencie cada tipo a medida que vayamos avanzando en revisar este tipo de sociedades. Y ahí van a surgir un montón de dudas, pero poco a poco las vamos a ir entendiendo, ¿ok? Entonces, como les comentaba, ¿no? Este contrato, que es mi minuta de constitución de la empresa, mis estatutos, ¿ahí qué pongo? Prácticamente son las reglas de juego que van a regir mi empresa, mi sociedad, ¿ok? Entonces, ahí se detallan aspectos tales como el objeto social, o sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿O qué actividad económica voy a realizar, ¿no? El capital social, con cuánto capital social voy a iniciar también. Eso es importante, ya veremos poco a poco para qué, para dividir el tema del accionariado, ¿no? Otro punto importante, la duración de la sociedad, ¿no? También se le puede dar plazo indeterminado, o si pueden haber sociedades que tengan una fecha de caducidad también. El nombre, también sumamente importante, tenemos que hacer nuestra búsqueda en registros públicos, que también va a ser un punto que vamos a ver casi al final de la sesión. El domicilio, entre otros aspectos importantes que van a estar en nuestra minuta de constitución, es decir, en nuestros estatutos. Y también les voy a mostrar modelos, ¿no? Porque no es lo mismo una sociedad privada, ¿no? Una SAC, o que la constituyo con mi hermana, o con mi mamá, o con un amigo, o con quien sea, que una sociedad creada con accionariado del Estado, ¿no? No es lo mismo. Así que ahí vamos a ir viendo las diferencias
mientras vayamos avanzando, ¿no? También, como les había comentado, aquí en Perú sí tenemos la regulación que nos dice los tipos, o sea, son números clausus de los tipos de sociedades que existen en Perú. Es decir, estas sociedades que existen en Perú y que están números clausus, es decir, enumeradas que existen y que están reguladas por la ley, ¿no? Si yo constituyo un tipo de sociedad que no está regulado, bueno, tal vez no voy a tener esa protección jurídica. Entonces, sí es importante ir viendo las diferencias de cada uno, ¿no? De cada uno de esos tipos de sociedades. Y entre las más comunes, como les había adelantado, son la sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada, la sociedad de responsabilidad limitada, que tiene otra, o sea, el trato es totalmente distinto, ¿no? En algunos manejos libros societarios, y para transferir acciones es un contrato privado, en otros casos no, tengo que registrarlo, valga la redundancia, registros públicos, ¿no? Entonces también tenemos la sociedad en comanditas, simple y la sociedad civil, entre otras, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo las diferencias, como les decía, mientras vayamos transcurriendo las sesiones y vayamos pasando estos conceptos iniciales, vamos a ir explorando las diferencias de estas sociedades y les voy a mostrar el cuadrito para que lo vean ahí gráficamente. A mí me gusta mucho tratar de que vean gráficos, pero esta primera sesión sí me gusta hablar y poder explicarles un poco de este tema conceptual, ¿no? En adelante sí, como les había comentado, quiero que sea un poco más gráfico y que puedan ver cuadros y los conceptos sean más simples, ¿no? Porque no solamente tenemos abogados acá y lo comprendo, ¿no? Entonces, eso es principalmente el concepto, ¿no? de sociedad. También tenemos nociones generales, ¿no? Que, como les había dicho, es un contrato plurilateral, o sea, hay distintas partes, es un acto societario complejo, porque hay que tomar decisiones, es una entidad de derecho comercial con personería jurídica, o sea, desde el momento que está en registros públicos inscrita, ya tienes personería jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que o sea, sobre esa sociedad recaen derechos y obligaciones. Es decir, yo constituyo mi empresa y mañana me olvido y no pago a la SUNAT. No, o sea, nace mi empresa y yo ya tengo que empezar a tener obligaciones, y sean fiscales, sean de todo tipo. O sea, si yo tengo trabajadores, tengo que cumplir de cara a mis trabajadores. Y también tiene derechos, ¿no? Si, por ejemplo, existe un caso, ¿no? Contrato con una empresa y esta empresa me estafa, bueno, yo la sociedad, mi empresa, puede demandar civilmente o penalmente también a la otra empresa, ¿no? Entonces también hay derechos que proteger, ¿no? También es una organización de personas y recursos, porque también se aportan, y lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Se aportan servicios y también se aportan bienes, entonces vamos a ver las diferencias de eso. Y como les había adelantado también, es una asociación de dos o más personas, sean naturales o jurídicas. Okay. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Acá tenemos lo que les había adelantado un poquito, que son las sociedades de personas y las sociedades de capitales. Ahí, como su propia denominación lo indica, en las sociedades de personas, el elemento esencial que define las relaciones entre los socios y la sociedad es el elemento personal o el intuito personae, ¿ok? En cambio, en la sociedad de capitales, el elemento esencial es el capital, ¿no? El que definirá las relaciones de la compañía. ¿Y alguien me puede dar algún ejemplo así en la realidad de una sociedad de personas? Yo ya tengo en la cabeza uno que me acuerdo así. A ver, les doy unos 20 segunditos a ver que me diga alguien un ejemplo de una sociedad de personas. A ver, a ver. Por ejemplo, podría ser, porque nadie me responde, los estudios de abogados, por ejemplo. Hay muchos estudios de abogados que se constituyen habiendo aportado sus servicios. O sea, desde que
Han ido cambiando los tiempos, efectivamente, pero, y también le voy a pasar a nuestra coordinadora una lectura sobre este tema, pero hay una diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué esta sociedad es tan importante? Las personas que participan ahí es por ejemplo, el reconocimiento, ¿no? Estudios reconocidos como, no sé, les doy un ejemplo, ¿no? El estudio de Checopar, el estudio Rodrigo. Esos socios son importantes no por el aporte que vayan a hacer de bienes y casas que puedan aportar o capital, ¿no? En dinero, sino por el nombre, por el reconocimiento que estas personas tienen. Entonces, es por ello que es un ejemplo de la sociedad de personas, ¿no? Es el elemento personal lo más relevante en esta sociedad, ¿no? En cambio, la sociedad de capitales, pues da igual si es Pepito, Pablito, quien esté detrás de la sociedad, a mí me importa contratar con ellos porque, bueno, me están ofreciendo un servicio y es lo que me interesa en ese momento, pero no me importaría si, por ejemplo, Pepito se accidenta y me ponen otra persona. Entonces, esa sería la diferencia principal, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente. Acá hice un cuadrito así para diferenciar más o menos la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales. Por eso les daba el ejemplo para que entiendan, ¿no? Principalmente las sociedades de personas como los estudios de abogados es la importancia de realmente esa persona que esté ahí, ¿no? Por eso el apellido también. Hay muchas empresas también, no solamente estudios de abogados, pero que cuentan, por ejemplo, los estudios contables también, o empresas como auditoras, que en verdad lo que nos interesa es el prestigio de esa empresa, ¿no? Entonces, por ello es sumamente importante la persona que está detrás. Tal vez si fallece el socio principal, pierdes no digo esa credibilidad, pero sí tal vez ese nombre o ese renombre. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, los criterios de diferenciación que podemos ver en estas sociedades de personas y las sociedades de capitales, por ejemplo, es que las sociedades de personas tienen usualmente un número de socios muy reducido, ¿ok? Son 5 personas que se conocen o personas que tienen conocimiento en común o qué sé yo, pero es pequeño y es reducido, ¿no? En cambio, las sociedades de capitales ya vamos a ver también los casos de las sociedades anónimas cerradas, que tienen un amplio número de socios, de personas que la conforman, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. También la responsabilidad de los socios respecto de las deudas de la sociedad. Ahí, en las sociedades de personas, la responsabilidad es ilimitada, responde con todo su patrimonio personal, ¿ok? Por eso, yo ya he visto también un caso de una sociedad de personas, es que muchas personas realmente ahí cuando se casan lo hacen por separación de patrimonios, porque saben, ¿no? He visto un caso de una persona que era socia de un estudio muy importante, y uno no entiende a veces, uy, ¿cómo lo manejan? Es que realmente tienen que separar su patrimonio porque sí pueden responder ilimitadamente, ¿no? Y por otro lado tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la cual responde hasta por lo que se ha comprometido a aportar a la sociedad. Una precisión importante, yo he ajustado esta diapositiva, probablemente ya se la mandé antes de que inicie la clase a nuestra coordinadora, pero se las puedo enviar también por acá, porque sí la actualicé, incluí este cuadro que me pareció importante incluirlo para que lo puedan revisar y visualizar. Así que si no tienen en el material de esta primera sesión, se las voy a enviar posteriormente, así que no se preocupen, esto también lo van a tener. Bueno, continuemos con la explicación. Como les decía, ¿no? Entonces, acá la sociedad de capitales, la responsabilidad es limitada porque responden hasta por lo que se han comprometido a aportar en la sociedad. Ya veremos un modelo de constitución de una sociedad en la cual van a decir, ¿no? Yo, Alexandra, voy a aportar el 50% de participación, ¿ok? Y mi hermana va a aportar el otro 50%, ¿ok? Entonces, ahí, por así decirlo, la responsabilidad está más o menos limitada al aporte que hemos hecho. Entonces, eso no sucede
en el caso de las sociedades de personas. Por otro lado, tenemos también el nombre de la compañía, se le dice razón social, ¿ok? A las sociedades de personas. Y en el caso de sociedades de capitales, denominación social. Ahí, en verdad, yo he escuchado a la gente llamar indistintamente razón social, denominación social, pero el nombre correcto, si es que tenemos que decirlo, es de esta manera, ¿ok? Razón social porque dicen el RUC, pero no. O sea, cuando vamos a hablar de estos temas, que son el nombre de la compañía, sociedad de personas, razón social. Luego, el aporte de los socios puede ser, si bien es cierto, principalmente es de servicios, también puede ser de bienes, pero en la sociedad de capitales solamente puede ser de bienes, ¿ok? Luego tenemos el capital social, está representado por participaciones, ¿ok? Y no constan en títulos independientes. Entonces, ahí hay una diferencia sumamente importante y es lo que más o menos también les adelanté mientras estábamos conversando ahí explicándoles. ¿Qué pasa? Que en las sociedades de personas, las participaciones, es decir, si yo soy una socia, mis participaciones están en mi libro y punto, ¿ok? No es que yo puedo, me emiten un certificado y yo lo puedo transferir, no, no es así. ¿Ok? En cambio, en las sociedades de capitales, yo soy accionista, me dan acciones, ¿ok? Si, por ejemplo, como les había dado el ejemplo anterior, mi hermana y yo constituimos una sociedad con un capital social de 100 soles, de 1000 soles, 500, si ponemos a un sol, ¿no? Cada unas 500 acciones son mías y 500 de mi hermana, ¿ok? Entonces, ahí dice, ¿no? Acciones pueden ser representadas por títulos en certificados, ¿no? ¿Y qué es? Les voy a mostrar también cómo es un certificado, un certificado de acciones, ¿no? Que dice, Alexandra Salcedo tiene tantas acciones de la empresa Fantasía SAC, ¿correcto? Y mi hermana también va a tener su propio certificado en el cual va a decir, Yossi Salcedo tiene 500 acciones de la empresa Fantasía SAC. En cambio, en las sociedades de personas no es así. Se maneja en libros y aparte también se inscribe en registros públicos para el tema de las transferencias. En el caso de las sociedades de capitales, se puede hacer contratos privados y transferimos. O sea, yo le puedo transferir mi participación a mi mamá, se le puede comunicar a los demás socios, es correcto, hay una obligación de comunicar a la sociedad, pero es una transacción privada, ¿ok? Luego, hay sobre el criterio de diferenciación entre estos dos tipos de sociedades, es la posibilidad de pactar exclusión de socios. En las sociedades de personas sí resulta posible. Obviamente van a haber causales y también estas se tienen que desarrollar en los estatutos de esta sociedad, ¿no? ¿Cómo puedes excluir al socio? Ok, incumpliendo ciertos parámetros que están en el estatuto, ¿ok? Y en el caso de sociedades de capitales, principalmente no hay derecho de exclusión, pero se pueden haber visto casos ya en el tribunal registral que se ha cuestionado ese tema, ¿no? Y bueno, el derecho de voto en las juntas de socios o de accionistas es una persona, un voto, en cambio, en las sociedades de capitales, una acción es un voto. Es decir, si por ejemplo mi hermana había puesto, yo puse 75% y mi hermana la diferencia, pues yo tengo más poder de voto, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos también, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Les había hablado de los medios y la finalidad, ¿no? Unas aportan bienes y servicios, los socios también desarrollan en común actividad económica, sea de producción, comercialización, ese era el tema principal, ¿no? Y la finalidad es obtener un beneficio económico a favor de los socios, que son las ganancias y las utilidades. Luego, la sociedad inscrita en el registro público de personas jurídicas, ahí le faltó una letra, adquiere personalidad jurídica, ¿ok? Y se convierte en sujeto de derechos y obligaciones y desarrolla, ¿no? La actividad económica que está definida en su objeto social.
Por otro lado, la empresa es una organización de capital y trabajo dedicada a la producción y comercialización de bienes y a la prestación de servicios para el mercado. Estos son, en verdad, conceptos más o menos de cómo se puede decir, como les decía, este es un concepto más de empresa, ¿ok? Y la sociedad, la diferencia, por así decirlo, ¿no? La sociedad es lo que hablamos jurídicamente hablando. Pero cuando yo digo, yo tengo mi empresa, en realidad sí, es un grupo que se organiza para comercializar bienes y prestar servicios al mercado. Pero si nos ceñimos al concepto jurídico, sería la sociedad, la cual se inscribe, la cual es sujeta de derechos y obligaciones y que desarrolla su actividad económica en su objeto social. Esa es la diferencia entre mi sociedad y cuando dicen tengo mi empresa. Luego, pasamos a una parte sumamente importante que es los elementos de la sociedad. ¿Ok? Es sumamente importante este punto. ¿Por qué? Porque son elementos mínimos, bueno, se dividen en dos, ¿no? Elementos generales de la sociedad y elementos especiales. Los elementos generales de la sociedad, vamos uno por uno. Primero, la capacidad de los constituyentes. ¿Qué es la capacidad que tienen los constituyentes? Primero, tener disposición de los bienes, porque los aportes de los socios importan una enajenación en favor de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo aportar algo en la sociedad que no puedo, de lo cual yo no puedo disponer, ¿ok? Del cual no puedo disponer, perdón. ¿Por qué? Porque prácticamente tú le estás cediendo a la sociedad. Entonces, si no tengo esa capacidad de poder aportarla, no podría hacerlo, ¿ok? Acá les doy un ejemplo importante, ¿no? La mujer casada, al igual que el marido, para disponer de los bienes de la sociedad conyugal, dentro del régimen de sociedad de gananciales, requiere de la intervención de ambos. Y por eso, en algunos casos, sí les piden, les solicitan, oye, tiene que venir tu esposo, tiene que venir tu esposa para firmar, ¿no? Pero, como les había dicho, la diferencia, ¿no? Ahí ponen separación de patrimonios. Dice, si se tratan de bienes propios, cada cónyuge puede disponer como ellos deseen. Eso está en el artículo 303 del Código Civil, ¿ok? Por eso siempre andemos con dos leyes, así que son nuestras leyes de cabecera. Ley General de Sociedades para este curso. Ley General de Sociedades y el Código Civil, ¿ya? El Código Civil les voy a pasar, como nuevamente les repito, el link de SPIG. Si nos sobra el tiempo, las últimas sesiones yo les puedo explicar también cómo buscarlo muy rápido para aquellos que no son abogados y para el resto ya lo saben. O se pueden quedar al final de la sesión y rápidamente les explico cómo hacerlo. Y de verdad que les facilita muchísimo la vida. Tienen la norma al día. Yo no permito que nadie busque de otro lado de Google. No busquen de Google porque no es lo último. Y nosotros para revisar la norma tiene que ser claramente la vigente, ¿no? Entonces, y también, bueno, como otro punto importante de la capacidad del constituyente es que exista una incompatibilidad para el ejercicio de comercio referido a quienes desempeñan ciertos cargos o funciones públicas o desarrollan determinadas actividades, ¿no? Eso es importante porque a veces quieres participar en una empresa, pero te preguntan, ¿no? ¿Qué cargos has tenido o estás limitado para esos casos? Entonces, a eso nos referimos con la capacidad de los constituyentes, ¿ok? Igual estas pequeñas, si pueden tomar apuntes, igual si no yo les paso, yo he hecho una lista con mayor detalle de estos elementos, así que les puede ser muy útil para que también lo puedan revisar en su Código Civil, ¿ok? Luego el siguiente elemento general de la sociedad es el consentimiento, ¿ok? Debe ser expresado libre de los vicios que lo invaliden. Ya esto hablamos un poquito de acto jurídico, pero en general, o sea, en fácil, por así decirlo, es que esta persona no esté amedrentada o que esté obligada a firmar algo sin su consentimiento. Tiene que expresar libremente su voluntad de que realmente se está juntando con una persona para constituir una sociedad, ¿no? Que está realmente libre de tomar esa decisión, ¿no? Porque obviamente también se va a ver obligada de ciertos derechos y obligaciones que cumplir, ¿no? Luego también
el consentimiento quiere decir que debe otorgarse por escrito, directamente o mediante apoderados con facultades expresas para en tal sentido. Por ejemplo, ¿cuándo puedo constituir una sociedad mediante poderes? Me ha sucedido también que he tenido que constituir sociedades en Perú de empresas del extranjero. Entonces, ahí lo que hace esta empresa del extranjero es que manda un poder, el cual, de acuerdo si tiene, no sé, se me fue, lo de la Haya, el convenio de la Haya, ¿ok? Vas por apostilla, ¿ok? Si es que lo tienen, ¿no? O legalización, ¿ok? Entonces, es una vía más fácil para enviar documentos del extranjero y que los puedas utilizar en cada país, pero se han firmado de acuerdo a tratados y se han firmado con ciertos países. No todos los países tienen este acuerdo, ¿no? Entonces, esta empresa, sea de Panamá, por ejemplo, puede ser de Estados Unidos, puede ser de Alemania, manda su poder y me pone a mí de apoderada y yo voy a registros públicos y yo en representación de la empresa constituyo la sociedad con otro socio, porque tienen que haber dos socios, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo del consentimiento y que también se puede hacer mediante apoderados, ¿ok? Y otorgarse por escrito, lo que les decía es que ustedes van a tener que ir a la notaría a firmar la minuta de constitución donde están de acuerdo de que están constituyendo una sociedad, ¿ok? ¿Qué más? Luego vamos al siguiente punto, que es el objeto. Tiene que ser un objeto lícito. Claramente no puede ser prohibido por la ley y tiene que respetar las limitaciones por razón de la forma societaria, como las entidades bancarias, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, en la Superintendencia de Mercado de Valores, que yo veo muchos temas de esto, yo he constituido sociedades administradoras de fondos de inversión, correcto. Pero cuando tenemos que transformarnos a administrar también fondos mutuos, nos piden para solicitar para presentar nuestra solicitud ante la superintendencia, que por ejemplo, ¿no? Transformemos la sociedad a una sociedad anónima cerrada o sociedad anónima, puede ser sociedad abierta, ¿ok? Entonces, no me limita a ciertos tipos societarios, de acuerdo a lo que me diga la ley, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas limitaciones que debemos cumplir, pero porque la normativa te lo pide. Pero en realidad, cuando ustedes constituyen su sociedad, ustedes tienen que ver qué beneficios me conviene que sea una EIRL o me conviene que sea una SAC, salvo que, como les digo, los bancos también tienen ciertas limitaciones para constituir. Tiene que ser una SAC o una sociedad anónima abierta por la cantidad de socios, ¿no? Entonces, ahí solamente en esos casos podría limitarte, pero en realidad cada uno toma la decisión del tipo societario que desea constituir, ¿no? Entonces, esas son con el tema del objeto lícito, ¿ok? Y luego la formalidad, que tiene que ser por escritura pública de todas maneras, y se forma la persona jurídica con la inscripción en el registro público, en el registro de sociedades, ¿no? Ahí la inscribimos y ustedes bajan su copia literal y ahí ven que está su partida, les sale el número de partida, les sale quiénes la constituyen, en cuánto porcentaje, si son acciones, todos los artículos de cómo se regula nuestra sociedad, los poderes también, si se deciden, si vas a tener directorio o no vas a tener directorio, sin fin de cosas. O sea, hay mil cosas que se pueden agregar, que se pueden quitar, y también de acuerdo al tipo societario, ¿no? Y luego tenemos los elementos especiales, ¿no? Por así decirlo, que son el ánimo societatis, ¿no? Que tiene que haber entre los socios o los accionistas que se van a unir para decidir, ¿no? Crear una sociedad, tiene que haber una común intención de permanecer en vínculo societario. Es decir, no es que hoy día, o sea, yo realmente tengo que tener ese ánimo de juntarnos, de asociarnos, ¿no? Porque si no, no me voy a levantar mañana, me voy a pelear y
y no, o sea, prácticamente esto es un contrato, o sea, lo que yo firmo con mi socio o con el accionista que voy a compartir mi participación en una sociedad, es que realmente tengo una intención, tenemos fines en común, lo cual para poder desarrollar una actividad económica, ¿no? Buscar también mejoras, ¿no? En este tipo. También la pluralidad de personas, ¿no? Hay límites y máximos también, ¿no? Luego tenemos la distribución de utilidades, que solo se puede hacer en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un periodo determinado, que eso lo vamos a ir viendo también poco a poco. No es que mañana me levanto y me distribuyo las utilidades como me parece, no. O sea, hay ciertas formalidades. Si es que el tipo societario en el cual yo me encuentro tiene un directorio, tiene que pasar por directorio y el directorio le presenta esto también a la Junta General de Accionistas y se decide, salvo que la distribución de utilidades se desarrolle en el estatuto, ¿no? Que pueda ser distribuido de otra manera, pero solamente con esa excepción. Pero ya vamos a ver ese caso. Estamos hablando ahorita de forma un poco general, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok. Acá justo he encontrado un autor, ¿no? Que es Harpering, expresa que el fin común es un rasgo esencial de la sociedad que distinga este contrato de los demás, ¿no? Que es el ejercicio, lo que estamos hablando, el ejercicio en común de actividades económicas. Y que debe tener normalmente un sustrato económico, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, realmente cuando te asocias con una persona es porque tienen realmente búsqueda de una mejora económica o tienen una idea o quieren desarrollar una actividad que les puede dar o ser beneficiosa para todos. Entonces, en realidad, esto es sumamente importante, ¿no? Es esencial en la sociedad y que lo distingue de otros tipos de contratos, porque cada uno, por ejemplo, si yo suscribo un contrato con, no sé, con Movistar. Movistar tiene intereses totalmente distintos a los míos. En cambio, la sociedad es o la cantidad de socios se une porque están buscando una finalidad en común, ¿no? Esa es la diferencia que podemos encontrar con otro tipo de contratos que vamos a ir viendo, ¿no? Estos contratos mercantiles también. También el pacto social trata de una finalidad unitaria en cuya consecución todos los socios tienen un interés en común. Es decir, el pacto social es donde también desarrollamos los estatutos, ¿ok? Entonces, ahí vamos desarrollando, se ponen de acuerdo los socios y deciden, ok, esto vamos a definir, vamos a repartir utilidades, vamos a hacer esto, vamos a darle poderes a tales personas, no vamos a tener directorio, vamos a tener directorio. Y así una seguidilla de decisiones constantemente. También existen las obligaciones de la junta obligatoria anual, ¿no? Que ahí tienen que tomar decisiones como ya habíamos hablado previamente, el reparto de utilidades, o se presenta la memoria anual y ahí vemos cómo ha ido la empresa. Entonces, te unes para tomar decisiones, porque vamos por un fin común, ¿no? Y también la comunidad de fin se descubre por el propósito común de los socios de obtener como un fin de lucro, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? O sea, ¿por qué me uní a esto? Porque realmente queremos hacer actividad económica, quiero ganar dinero, quiero prestar servicios, porque sí, finalmente el derecho comercial o el comercio es eso, ¿no? Si no hay los elementos que se habían desarrollado previamente, entonces no es actividad económica, no es comercio. Y acá también, ya en estos minutos que quedan, también creo que es importante hablar de estos dos conceptos importantes, ¿no? O bueno, más de dos conceptos, porque acá hay un tema, la globalización, el capitalismo y las nuevas tecnologías. Yo creo que esto, cuando empecé a armar la diapositiva para esta primera clase, me parecieron conceptos sumamente importantes
Primero el tema de la globalización. Creo que con el pasar del tiempo, con las tecnologías, con el Internet y con todo esto, ya todos estamos muy cerca de poder conocer minuto a minuto todo lo que pasa alrededor del mundo. Entonces, no podemos estar desconectados. Creo que siempre tenemos que estar al tanto de las noticias. Y esto, por ejemplo, yo que veo el tema de inversiones, cada noticia, hasta las noticias en Twitter, o sea, todo lo que sale en Internet puede afectar la bolsa de valores en Perú, en Nueva York, en donde esté. Entonces, es sumamente importante que todos nos empapemos. Eso también es parte del derecho comercial. Cuando ustedes quieran crear su empresa, obviamente, si yo me entero que va a venir una crisis como la que hubo hace nada, o por ejemplo, ¿no? Quiero exportar a Chile, pero veo que la política está un poco complicada, o no sé, Turquía o X cosas, ¿no? Todo esto afecta. Entonces, sí me pareció importante tocar este tema en esta primera sesión porque, como han visto, el derecho comercial está sumamente relacionado al comercio y el comercio está relacionado con la globalización, porque comenzamos como pequeñas empresitas, pero y a ver si nos vamos haciendo más grandes, vamos a querer abrir las fronteras y tal vez exportar, entre otros. Entonces, yo creo que la tecnología ha permitido el Internet que los mundos se acerquen cada vez más, ¿no? Los países se acerquen cada vez más y tengamos más oportunidades. Entonces, sí es sumamente importante que todos estemos muy al tanto, ¿no? Y como les comenté también al principio, el tema de las nuevas tecnologías. Ahora con la inteligencia artificial tenemos muchas opciones de si no sabemos algo, consultarlo y tenerlo de buena fuente, ¿no? Tenemos revistas, tenemos periódicos, tenemos Twitter, o sea, tenemos muchas fuentes de información, las cuales siempre hay que tener mucho cuidado a cuál acudimos y por eso les pido siempre que cuando ustedes revisen su norma, sea de SPIG, ¿no? Porque tenemos acceso a muchas cosas, pero hay que saber revisar, saber dónde revisar esta información, ¿no? Entonces, y bueno, también el tema del capitalismo, ¿no? Porque siendo realistas, ¿no? El derecho comercial, el comercio, todo esto hace una evolución. También está muy relacionado con el capitalismo, ¿no? O sea, ya vamos a ir viendo, como les digo, las sesiones. Y desde que partimos con los elementos esenciales y principales del derecho comercial, se puede ver, ¿no? Que principalmente es el fin de lucro. Y creo que no está mal, como hemos visto los ejemplos de algunas empresas del Estado también hacen comercio, entonces, o actividades que también, bueno, que son básicas, que son importantes, ¿no? Como Sedapal, como ya muchos acá han dicho, ¿no? O Petroperú, entre otras, pero realizan actividad y también obtienen ganancias y se reparten utilidades, entre otros. Entonces, es sumamente importante eso, ¿no? Entonces, no sé si aquí tienen alguna consulta. Acá creo, a ver, justo voy a leer rápido. En cada embajada, me imagino que me estás preguntando por el tema de los poderes, ¿no? Miren, en realidad, o sea, cuando hablas de los poderes con las empresas, bueno, en los casos que nosotros hemos visto, no vas a la embajada, vas al consulado. El consulado, diciéndolo en simple, es como, el cónsul es como un notario, ¿ok? Y tú, por ejemplo, si estás en otro país, vas al consulado de Perú, vas con el cónsul, y el cónsul hace como un notario y hace el poder y te lo manda, lo apostilla o lo certifica o lo legaliza, lo mandas a Perú y puedes inscribir poderes. Entonces, eso me imagino que es la consulta, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna consulta adicional, algo que quieran comentar ahora que estamos hablando del tema, creo que principal cerrando, ¿no? Un poco la sesión de la globalización, las nuevas tecnologías, el chat GPT o todo, o algo de la clase que no les ha quedado claro, que les gustaría tal vez comentar.
No sé si alguien tiene algo adicional que quiera comentar. A ver, creo que acá hay una pregunta. Vamos, ya van preguntando. A ver, vamos a esperar unos minutitos más para que sigan preguntando. Ok, ya. Acá Emilia pregunta, entiendo, ¿no? En la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿por qué tiene un límite de personas que participan? Bueno, porque existe una responsabilidad limitada. Entonces, si ponemos infinitas personas, ¿cómo limitamos esa responsabilidad, no? Si, por ejemplo, no sé, esta SRL me estafa, ¿a quién demando, no? No es como un Alicorp. Alicorp es una sociedad anónima abierta, ¿no? Entonces ahí es infinitos accionistas y bueno, se emiten obligaciones, entre otras, ¿no? Principalmente es por ese tema. Igual, como les digo, vamos a ir desarrollando poco a poco en las siguientes sesiones también, cada tipo societario para que lo puedan entender un poco mejor. Y acá Alejandro Torres me pregunta, ¿se puede crear una empresa SAC? O sea, que es una sociedad anónima cerrada, dedicada a capacitación en diversas ramas. Sí, por ejemplo, yo he constituido una sociedad que se encarga de la asesoría financiera. Sí, claro que sí, también se puede dedicar. Y el objeto social puede ser muy amplio, ¿no? Tú puedes, de ahí me parece un buen tema que cuando estemos hablando sobre la sociedad anónima cerrada les pueda traer modelos de objeto social para que ustedes puedan ver cómo se puede para que vean cómo se arman los objetos sociales, ¿no? Que puedes tú hablar en términos generales sobre, no sé, asesoría financiera o X, y de ahí vas desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente puede ser capacitación en diversas ramas, claro que sí puede hacerse. Ya. Si una empresa se constituye como SAC, al cabo de un tiempo puede pasar a ser una SRL, sí, por supuesto. Sí, Ampiero, es correcto. Se puede hacer mediante una transformación societaria, correcto. Sí, sí se puede hacer. Lo complicado es que te quieras, quieras transformarte como una SAC, una SRL, una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades y te quieras convertir, por ejemplo, en asociación o viceversa. Ahí es el problema complicado. Ese fue el tema de mi examen de grado. Así que es una discusión hasta el día de hoy sumamente complicada. Pero sí, por supuesto que te puedes transformar. En realidad es una transformación. Cuando una empresa modifica, se da cuenta que, bueno, ya no le funciona ser una SAC y considera abrirla, ¿no? Que entren más partícipes o accionistas y se convierte en una sociedad anónima abierta. Se tienen claramente que modificar los estatutos, es súper tedioso, la verdad. Hay que modificar muchas cosas, el objeto social, cuando te transformas, por ejemplo, la sociedad anónima cerrada no es obligatorio tener directorio, en cambio en una sociedad anónima abierta sí, y tienes que modificar todos tus estatutos creando el directorio, entonces ya lo van a ver porque también es un tema de la sesión cuando modifiquemos, aumentemos y reduzcamos capital, ¿no? Que son también temas sumamente interesantes, así que sí se puede hacer. Exacto, y dice,
Multiservicios, también puedo brindar servicios de asesoría y capacitación. Mira, si tu empresa dice multiservicios, es sumamente abierta el objeto social, pero yo creería que lo que puede suceder ahí es que tú mismo, con quien contrates, te va a decir, oye, no me determinas, o sea, multiservicio es muy amplio y te van a hacer modificar el objeto social, que sea un poco más determinado, ¿no? Porque es muy amplio. En algunos casos con que seas multiservicios, para ellos está bien, pero la verdad es que es muy amplio. Y si yo te contratara o quisiera firmar un contrato contigo, sí te pediría que sea más específico tu objeto social, lo cual también he visto. En algunos casos, si no somos muy específicos con las empresas, si contratas con una empresa grande como un Entel o como, no sé, como otra empresa grande te va a decir modifica tu objeto social. O sea, no me puedes prestar servicios si no está muy claro. Así que hay que tener mucho cuidado cuando constituyamos nuestra empresa y no le pongamos el objeto social correspondiente, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta, ¿no? Jonathan Gamboa dice, usted mencionó que estamos en un libre mercado de precios, o sea que cualquiera pone su precio a su antojo. ¿A qué se refiere cuando dice pero sin dañar la moral? Claro, o sea, a ver, estamos en una economía abierta, ¿no? ¿Ok? Acá tiene que existir la oferta y la demanda. De eso estamos seguros. Pero lo que vamos a evitar y lo que se evita con estas normas antimonopolio y todas las que hay, es que se pueda afectar al consumidor. O sea, si existe cierta competencia, claramente en el mercado, eso fomenta también, como les había dado el ejemplo, ¿no? De que los precios bajen también, ¿no? Si hay distinta competencia, pero si te vas al cielo, porque eres el único que provee un servicio, por ejemplo, y que se crea un monopolio, no estoy de acuerdo en ese caso, ¿no? Pero si vamos exacto, como que puede ser las farmacias, ¿no? Hubo un momento que solamente creo que habían 3, se habían confabulado con los precios, y lo que hicieron es simplemente dijeron, ya, subamos los precios, todos al mismo precio, y los clientes no, o sea, afectados, ¿no? Entonces, en ese caso a mí claramente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a las bodegas, ¿no? Tenemos distintas opciones. Yo puedo decidir ir a una bodega y me voy a la del costado y veo que está un poco más barato. Ok, voy y compro la más barata, pero también me puedo ir a otra que yo creo que tiene mejor calidad, entonces me voy a la que tal vez es un poco más cara, pero me ofrece otro servicio, ¿no? O cuando yo me voy a comprar a Totus, tengo Wong, Totus, no voy a decir que, ay, no, que esto está mal, ¿no? Yo tengo ahí el poder de decisión de que si me siento más cómoda yendo a comprar a Wong, voy a Wong porque me siento más cómodo, me queda a una cuadra de mi casa, o me voy a ver, o me voy tal vez a Totus o a Metro, que me parece más barato, que para mí es mi prioridad, ¿no? Tal vez. A ver, por nuevos impuestos de las pequeñas bodegas. Sí, yo creo lo mismo que tú, Luis Alberto. Luis Alberto, es súper complicado el tema del pago de impuestos. Creo que en el país el tema de la informalidad y todo esto se ha visto, es sumamente complejo, ¿no? Buscamos que se formalicen las pequeñas bodegas, las empresas, los pequeños comerciantes de gamarra, pero en realidad los pobres, o sea, terminan sumamente quebrados porque la SUNAT es, o sea, terrible, ¿no? Me ha pasado a mí también que me ha caído mi multa porque se me pasó y créeme que tampoco no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Definitivamente Telefónica sí no es un ejemplo para nada, pero realmente lo que dices es cierto, ¿no? O sea, las pequeñas bodegas, las pequeñas empresas, eh, a mí me parece, o sea, si realmente queremos cambiar como país es fomentar, ¿no? Realmente las pequeñas empresas, las MIPES, que la formalización
se pueda reducir los costos también, ¿no? Porque siendo bien sinceros, para constituir una empresa también hay que gastar plata. Ir a la notaría nomás a constituir una empresa no te baja de 300 soles. Entonces, espero realmente que con el tiempo las cosas sean más fáciles y que poco a poco también se brinde mayores oportunidades a aquellos que se quieren formalizar, ¿no? Porque también es parte de vivir en sociedad, ¿no? Pagar impuestos, pero que no sea desfavorecidas, ¿no? Muchas pequeñas empresas que recién están surgiendo, ¿no? Luego, dentro de la empresa SAC de capacitación también pueden comercializar productos comerciales en una rama, como por ejemplo capacitación en farmacias. Dentro de una empresa SAC de capacitación también puede comercializar, no, ahí sí no te entendí muy bien, productos comerciales de una rama. O sea, depende de tu objeto social, ¿no? Y cuando vendas productos de farmacia tienes que pedir tu permiso en Digesa, o sea, no es solamente vendo lo que quiero, no. Tienes que pedir tus permisos. Si son productos farmacéuticos, tu objeto social tiene que estar súper bien definido. Hay muchos pasos que hay que seguir que ya los van a saber cuando finalicemos todas las sesiones, ¿no? Yo he constituido ya varias sociedades, así que no sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí empezaron a preguntar un montón, pero a ver, no. Eso. Bueno, chicos, no sé si alguien más tiene una pregunta. Ya nos quedan unos 3 minutitos. Como les digo, les voy a enviar nuevamente con nuestra coordinadora la presentación para que la puedan revisar con los cuadros, con todo esto y algunos apuntes que también he tenido para que lo puedan tener. Y los que se quieran quedar unos minutitos más, les puedo ir mostrando cómo es SPIG para que puedan buscar. A ver, voy a compartir ahorita toda la pantalla. A ver, rapidísimo voy a buscar. A ver, SPIG. Ya, miren, aquí está la web, se las voy a pasar en el grupo para que la puedan tener también. A ver. Ya, esa es la web en la cual van a encontrar, ¿ok? Este es SPIG, lo que les había comentado, donde pueden encontrar las leyes. ¿Ok? Entonces nos vamos a normativa de acceso libre. Saben que todas las clases están grabadas, así que chicos pueden volverla a buscar. Normativa de acceso libre, acá nos vamos. Y ponen a normativa de acceso libre nuevamente. No tienen que entrar a acceso a suscriptores, ¿ok? Ingresos acá, normativa. Y ponemos tipo de norma. Si saben cuál es, la buscan. Si, por ejemplo, buscan la ley número 26X, la buscan, ¿no? Acá es la ley. Vamos a ver, acá está. A ver. Por ejemplo, esta es la ley procesal de trabajo, ¿no? Esta ya está derogada. ¿Vieron? O sea, si yo la busco en internet la voy a encontrar, pero en este caso está derogada. Entonces, me voy a la normativa que la derogó. Ahora, si me quiero ir a buscar la Ley General de Sociedades, pero no sé cómo se llama, regreso nuevamente a normas de acceso libre, ¿ok? A la normativa de acceso libre. A ver, espero que no se me cuelgue. Uy, está un poquito lenta. A ver, un segundito. A ver. Ya, a ver, volver. Y pongo, por ejemplo, búsqueda avanzada, ¿no? Ley General de Sociedades. Y pongo buscar.
Está un poquito lenta. A ver, está un poquito lenta. Un segundo. Ley General de Sociedades, voy a ver el número. 26.6, ya. Acá está. Busco la ley. Googlean, Ley General de Sociedades, ¿qué número de ley es la 26.887, ok? Buscar. Y ya me apareció. Acá está. Pueden ver, esta es la ley. Ley General de Sociedades. Y aquí está actualizada, me aparece todo, mi índice, todas las reglas aplicables a todas las sociedades, la sociedad anónima, constitución simultánea, constitución por oferta de terceros, acciones, modificación de estatuto, que es lo que vamos a ver también, aumento o reducción de capital, todo, 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 todo. Y acá le salen todos los artículos. El que ya revisamos, la denominación, razón social, es lo que estuvimos revisando. Todo esto ha sido revisado con la ley. Y cuando han sido los artículos modificados, les aparecen. Así que ya saben cómo buscar. Listo, chicos, les agradezco muchísimo. Mil gracias, ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Así que cualquier duda las pueden apuntar.